Disfrazado de chofer, un millonario escucha a su propio hijo planeando algo terrible contra él. Entonces hace algo impactante. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Mi nombre es Víctor Mendoza y tengo 58 años. Durante las últimas 3 décadas, he construido un imperio empresarial desde cero. Comencé vendiendo seguros de puerta en puerta y terminé siendo dueño de una cadena de concesionarios de automóviles que vale más de 20 millones de dólares. Creía que había criado bien a mi hijo Ernesto, que ahora tiene 32 años. Pero las últimas semanas me habían estado carcomiendo por dentro. Todo comenzó con pequeñas cosas que no encajaban. Ernesto había empezado a visitarme con más frecuencia, algo que debería haberme alegrado, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no me miraba como a su padre, sino como si estuviera evaluando algo. Además, había conocido a una nueva novia, Isabella, una mujer de 30 años con una sonrisa demasiado perfecta y respuestas demasiado ensayadas para cada pregunta que le hacía. La gota que derramó el vaso fue cuando encontré a Ernesto revisando mis documentos legales en mi oficina en casa. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que solo estaba buscando un bolígrafo. Pero yo había visto claramente que tenía en sus manos el folder donde guardo mi testamento y los documentos de la empresa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, mirando al techo, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Era como si mi propio hijo se hubiera convertido en un extraño. Decidí que necesitaba saber qué estaba pasando realmente. La idea del disfraz llegó a mí mientras desayunaba solo en mi cocina al día siguiente. Ernesto había mencionado casualmente que él e Isabella usaban mucho los servicios de Uber para moverse por la ciudad. Es más conveniente que manejar, papá, me había dicho. En ese momento pensé que era solo una conversación trivial, pero ahora me daba cuenta de que podía ser mi oportunidad. Pasé los siguientes 2 días preparándome meticulosamente. Compré ropa completamente diferente a la que uso normalmente, jeans gastados, una camisa de franela a cuadros, una gorra de béisbol que me cubría parte del rostro, y unos lentes de lectura baratos que cambiaban mi apariencia. También me dejé crecer la barba por 3 días para lucir más descuidado. Lo más complicado fue conseguir acceso a una cuenta de conductor de Uber. Contraté a alguien para que me ayudara con los trámites, usando documentos de identidad que técnicamente eran legítimos pero bajo un nombre ligeramente diferente. Víctor M. Ruiz en lugar de Víctor Mendoza. También alquilé un Honda Civic del 2018, un auto completamente opuesto a los vehículos de lujo que normalmente conducía. El primer día como conductor fue aterrador y emocionante a la vez. Me sentía como un actor preparándose para el papel más importante de su vida. Practiqué cambiar mi voz, haciéndola más grave y menos refinada. Estudié las rutas más comunes que tomaría un conductor de Uber y me familiaricé con el área donde Ernesto e Isabella vivían y trabajaban. El viernes por la mañana, finalmente llegó el momento. Me posicioné estratégicamente cerca del edificio de apartamentos donde vivía Isabella. Había investigado discretamente y sabía que Ernesto pasaba las noches allí los fines de semana. Mi plan era simple: esperar a que solicitaran un Uber y asegurarme de ser yo quien los recogiera. A las 10:35 de la mañana, mi aplicación sonó. Una solicitud desde exactamente la dirección que había estado vigilando. El nombre del usuario era Isabella R. y el destino era un centro comercial en el lado norte de la ciudad. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Acepté el viaje y conduje hasta el edificio. Los vi salir del lobby, Ernesto vestido casualmente con jeans y una camisa polo, e Isabella con un vestido ajustado y tacones altos. Se veían como cualquier pareja joven y próspera. Mi hijo lucía relajado, incluso feliz. Una parte de mí quería cancelar todo y simplemente manejar de regreso a casa, convenciéndome de que mis sospechas eran paranoia de un hombre mayor. Pero no lo hice. Ernesto se sentó en el asiento del copiloto, mientras Isabella se acomodó atrás. Buenos días, dije con la voz más grave que pude, manteniendo mis ojos en el espejo retrovisor y evitando el contacto visual directo. Buenos días, respondió Ernesto distraídamente, ya revisando su teléfono. Isabella murmuró algo parecido a un saludo. Durante los primeros 5 minutos del viaje, la conversación fue mundana. Hablaron sobre el clima, sobre si tendrían tiempo de almorzar antes de sus citas de la tarde. Pero entonces, cuando pensaron que estaba completamente concentrado en el tráfico, su conversación tomó un giro que me heló la sangre. ¿Ya hablaste con el abogado sobre lo que discutimos?, preguntó Isabella en voz baja. Ernesto miró hacia mí nerviosamente, pero yo mantuve mi expresión neutral, como si no estuviera prestando atención. Todavía no, murmuró. Pero creo que necesitamos acelerar las cosas. No podemos esperar mucho más. ¿Por qué la prisa?, preguntó Isabella.
Porque mi padre está empezando a sospechar algo. Ayer me encontró en su oficina y me hizo demasiadas preguntas. Mi mano se tensó alrededor del volante. ¿Sospechar qué? ¿De qué estaban hablando? Isabella se inclinó hacia adelante, acercándose más a Ernesto. Tal vez deberíamos simplemente proceder como planeamos originalmente. Mientras más esperemos, más oportunidades tendrá de descubrir algo. Tienes razón, susurró Ernesto. Pero necesito estar seguro de que todo salga perfecto. No podemos permitirnos ningún error. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Yo me concentré en respirar de manera normal y mantener mis manos firmes en el volante. Cuando llegamos al centro comercial, Ernesto me pagó a través de la aplicación y ambos salieron del auto sin mirarme dos veces. Me quedé sentado en el estacionamiento durante 20 minutos, tratando de procesar lo que había escuchado. No tenía el panorama completo, pero las piezas que había recopilado me llenaban de una ansiedad que no había sentido nunca antes. Mi propio hijo estaba planeando algo en mi contra, algo que requería la ayuda de un abogado y que tenía que hacerse rápido antes de que yo lo descubriera. Esa noche regresé a casa sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Me serví un whisky y me senté en mi estudio, rodeado de fotografías de Ernesto en diferentes etapas de su crecimiento. El niño sonriente en esas fotos parecía un completo desconocido comparado con el hombre que había escuchado esa mañana. Sabía que tendría que seguir con mi plan. Una conversación no era suficiente para entender qué estaba sucediendo realmente. Pero también sabía que cada nuevo viaje como conductor me acercaría más a una verdad que tal vez no estaba preparado para enfrentar. Al día siguiente, volví a ponerme el disfraz. Durante los siguientes 10 días, me convertí en una sombra en la vida de mi propio hijo. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, sabiendo que tendría que ponerme esa ropa que ya empezaba a odiar y fingir ser alguien que no era. Pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que mi comodidad. Había establecido un patrón. Me posicionaba en diferentes lugares donde sabía que Ernesto e Isabella estarían, cerca de su apartamento, del gimnasio donde ella iba, del restaurante donde almorzaban los viernes. Había logrado ser su conductor en 4 ocasiones más, y cada viaje me revelaba más piezas de un rompecabezas que se volvía más aterrador con cada nueva información. El martes de la segunda semana, los recogí afuera de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Isabella subió al auto con una sonrisa extraña, como si acabara de ganar algo importante. Ernesto se veía más tenso de lo usual. ¿Cómo te fue?, le preguntó Ernesto una vez que comenzamos a movernos. Mejor de lo que esperaba, respondió Isabella, su voz llena de satisfacción. El doctor Miller está dispuesto a cooperar. Dice que es algo que ha hecho antes y que no hay problema mientras tengamos la documentación correcta. Mi sangre se enfrió. ¿Doctor Miller? ¿Qué tipo de cooperación? ¿Qué documentación? ¿Y cuánto va a costar?, preguntó Ernesto. $5,000. Es caro, pero dice que vale la pena por la garantía de que todo se verá completamente legítimo. Ernesto suspiró. Es mucho dinero, pero supongo que es una inversión necesaria. Una vez que tengamos el diagnóstico oficial, el resto será mucho más fácil. Exactamente, concordó Isabella. Y piénsalo, Ernesto. Una vez que esté en el asilo, tendrás acceso completo a todo. Las cuentas bancarias, la empresa, las propiedades. Todo. La palabra asilo me golpeó como un martillo. De repente, las piezas comenzaron a formar una imagen horrible. Estaban hablando de mí. Estaban planeando declararme incapaz mentalmente y encerrarme en un asilo de ancianos para tomar control de mi fortuna. Pero necesitamos asegurarnos de que realmente parezca que está perdiendo la razón, continuó Isabella. El doctor Miller puede proporcionar el diagnóstico, pero necesitamos evidencia que lo respalde. Ya lo tengo cubierto, dijo Ernesto, y su voz sonaba tan fría que no parecía la de mi hijo. He estado documentando pequeños episodios. Olvidos. Confusión. También he estado grabando conversaciones donde parece desorientado. Mi estómago se revolvió. Los olvidos que había estado experimentando últimamente no eran naturales. Ernesto los había estado orquestando. Los medicamentos que me había estado dando para mis dolores de cabeza, las comidas que había preparado cuando me visitaba, todo había sido calculado para hacerme parecer confundido. Eres brillante, murmuró Isabella. Y una vez que esté fuera del camino, podemos casarnos y vivir la vida que merecemos. Después de todo lo que me ha hecho pasar, dijo Ernesto con amargura, se merece esto. Siempre fue un padre terrible. Nunca estuvo ahí para mí cuando lo necesitaba. Todo lo que le importaba era su maldito trabajo.
Esas palabras me atravesaron el corazón más profundamente que cualquier otra cosa que hubiera escuchado. Sí, había trabajado mucho durante su infancia. Sí, había perdido algunos eventos importantes. Pero todo lo había hecho por él, para construir algo que pudiera heredar, para asegurarle un futuro próspero. Además, continuó Ernesto, no es como si fuera a vivir para siempre de todos modos. Los hombres de su familia no suelen pasar de los 65. Le estamos ahorrando algunos años de decadencia. Isabella se rió, una risa fría que me hizo sentir náuseas. Y nosotros nos ahorramos años de espera. El resto del viaje se sintió eterno. Cuando finalmente llegamos a su destino, un restaurante elegante donde aparentemente tenían una cita para almorzar, casi no podía controlar mis manos temblorosas mientras esperaba que salieran del auto. Me dirigí a un estacionamiento vacío y me quedé allí por más de una hora, tratando de procesar lo que había escuchado. No solo estaban planeando robarme mi libertad y mi fortuna, sino que estaban dispuestos a falsificar evidencia médica para hacerlo. Y Ernesto había estado envenenándome sutilmente para crear síntomas que respaldaran su historia. Esa noche llegué a casa y fui directamente a mi botiquín. Revisé cada medicamento que Ernesto me había dado en las últimas semanas. Encontré 3 frascos de pastillas que no reconocía, medicamentos que supuestamente eran para mis dolores de cabeza pero que tenían nombres que no había visto antes. Busqué los nombres en internet y descubrí que uno de ellos era usado para tratar la ansiedad, pero que en dosis incorrectas podía causar confusión y pérdida de memoria temporal. Mi propio hijo me había estado drogando. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía leerle cuentos cuando era pequeño, y lloré por primera vez en décadas. No solo por la traición, sino por la comprensión de que el niño que había amado tanto había crecido para convertirse en alguien capaz de esto. Pero el llanto se convirtió en determinación. Si Ernesto creía que podía superarme en inteligencia, estaba muy equivocado. Yo había construido un imperio desde la nada, había sobrevivido a recesiones económicas y competidores despiadados. No iba a permitir que mi propio hijo me destruyera. Al día siguiente, contraté discretamente a un investigador privado y a un abogado especializado en crímenes financieros. También comencé a mover algunos de mis activos a cuentas que Ernesto no conocía. Si iban a jugar sucio, yo también podía hacerlo. Pero aún necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente cuándo planeaban ejecutar su plan, quién más estaba involucrado, y qué tan avanzado estaba todo. Así que continué con mi disfraz de conductor. 3 días después, los recogí nuevamente, esta vez afuera de otro edificio de oficinas. Isabella llevaba una carpeta gruesa y ambos parecían emocionados. ¿Todo salió como esperábamos?, preguntó Ernesto mientras se acomodaba en el asiento delantero. Incluso mejor, respondió Isabella. Ya tenemos los formularios preliminares listos. Solo necesitamos que firme algunos documentos más y podemos proceder con la evaluación médica. ¿Y cuándo planeas hacer que los firme? Este fin de semana. Le diré que son documentos rutinarios de la empresa, actualizaciones de seguros o algo así. Nunca lee las cosas completamente antes de firmar. Tenían razón. Yo confiaba en Ernesto lo suficiente como para firmar documentos que él me presentaba sin revisarlos exhaustivamente. Esa confianza ahora se sentía como la mayor estupidez de mi vida. Perfecto, dijo Ernesto. ¿Y el doctor Miller puede hacer la evaluación la próxima semana? Ya está programada para el miércoles. Una vez que tengamos su diagnóstico oficial de demencia temprana, podemos proceder con el proceso legal para obtener la tutela. ¿Y cuánto tiempo tomará todo el proceso? Miller dice que con la documentación correcta y si no hay objeciones familiares, podríamos tenerlo internado dentro de 2 semanas. 2 semanas. Tenía 2 semanas antes de que mi vida tal como la conocía terminara para siempre. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto planificando, calculando, preparándome para la batalla más importante de mi vida. Una batalla contra el hijo que había amado más que a mi propia vida. ¿Oso proseguir? El viernes por la noche, Ernesto llegó a mi casa con una botella de vino tinto y esa sonrisa que solía derretir mi corazón cuando era niño. Ahora, sabiendo lo que sabía, esa misma sonrisa me provocaba escalofríos. Papá, pensé que podríamos cenar juntos esta noche, dijo mientras entraba a la cocina y comenzaba a sacar ingredientes del refrigerador. Como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Si él supiera cuánto anhelaba yo realmente esos viejos tiempos, cuando lo único que me preocupaba era si había hecho bien su tarea o si necesitaba dinero para el colegio. Ahora sabía que esos días de inocencia habían terminado para siempre. Mientras él cocinaba, yo observaba cada movimiento que hacía con los alimentos. Cuando comenzó a preparar mi plato, noté cómo discretamente agregó algo que parecía polvo a mi porción de salsa.
Mi estómago se revolvió, pero mantuve mi expresión neutral. En lugar de comer lo que me había servido, fingí ir al baño y cambié nuestros platos mientras él estaba distraído abriendo el vino. Durante la cena, mantuve una conversación normal, pero internamente estaba documentando mentalmente cada cosa que decía y hacía. A la mitad de la comida, Ernesto comenzó a parecer ligeramente mareado y confundido, confirmando mis sospechas de que había estado drogándome sistemáticamente. ¿Te sientes bien, hijo?, le pregunté con genuina preocupación, aunque una parte de mí se sentía satisfecha de que finalmente estuviera experimentando lo que él me había estado haciendo. Sí, tal vez bebí el vino muy rápido, murmuró, llevándose una mano a la frente. Después de la cena, cuando ya se había recuperado un poco, sacó una carpeta de documentos. Papá, necesito que firmes algunos papeles rutinarios de la empresa. Actualizaciones de seguros, nada importante. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que Isabella había mencionado. Los documentos que me harían firmar mi propia sentencia de muerte financiera y personal. Por supuesto, hijo, dije, tomando los papeles y fingiendo revisarlos casualmente. Pero esta vez, los leí cada palabra. Lo que vi me heló la sangre. Entre documentos aparentemente inocuos de seguros, había formularios para transferir la tutela de mis bienes, documentos médicos prefirmados que afirmaban que había estado mostrando síntomas de demencia, y lo más perturbador de todo, un poder notarial que le daría a Ernesto control total sobre todas mis decisiones médicas y financieras. Estos documentos parecen un poco más complejos de lo que mencionaste, dije, manteniendo mi voz calmada. Ernesto se tensó ligeramente. Son solo formalidades legales. Papá, ya sabes cómo son los abogados con su jerga complicada. Fingí leer por unos minutos más, luego puse los documentos sobre la mesa. ¿Sabes qué? Estoy un poco cansado esta noche. ¿Podríamos revisar estos mañana con más calma? Vi un destello de frustración en los ojos de Ernesto, pero rápidamente lo ocultó. Por supuesto, papá. No hay prisa. Pero yo sabía que sí había prisa. La evaluación con el Dr. Miller estaba programada para el miércoles, según lo que había escuchado en el auto. Eso me daba solo 4 días para actuar. El sábado por la mañana, volví a ponerme mi disfraz de conductor. Había programado cuidadosamente estar en el lugar correcto en el momento correcto, y mi paciencia fue recompensada cuando vi a Ernesto e Isabella salir de su apartamento hacia un auto que los esperaba. No era mi auto esta vez, sino otro conductor de Uber. Lo seguí a una distancia prudente hasta llegar a una elegante casa en los suburbios. Reconocí la dirección porque había investigado al Dr. Miller después de escuchar su nombre. Esta era su residencia privada. Me estacioné donde podía ver la casa sin ser notado y esperé. 45 minutos después, salieron de la casa con otra persona, un hombre mayor con barba gris que reconocí por las fotos como el Dr. Miller. Lo seguí hasta un restaurante cercano, donde se sentaron en una terraza. Me las arreglé para conseguir una mesa lo suficientemente cerca para escuchar su conversación, usando una gorra y lentes de sol para disfrazar mi apariencia. Lo que escuché durante esa comida me dejó sin aliento. El diagnóstico está listo, dijo Miller, deslizando un folder hacia Isabella. Demencia senil con episodios de agresividad y paranoia. Recomendación inmediata de internamiento en una facility especializada para su propia seguridad. Perfecto, murmuró Isabella. ¿Y la evaluación del miércoles? Será puramente teatral, respondió Miller. Haré las preguntas estándar, documentaré las respuestas que ya tengo preparadas, y emitiremos el certificado oficial. Todo estará completamente justificado en el expediente médico. Ernesto se veía incómodo. ¿Y si él se da cuenta de algo? Mi padre es más inteligente de lo que aparenta. Miller se rió con desprecio. Para el miércoles, habrá estado tomando las dosis modificadas por una semana completa. Estará tan confundido que no podrá formar pensamientos coherentes, mucho menos sospechar algo. ¿Dosis modificadas?, preguntó Isabella. Los medicamentos que le han estado dando, explicó Miller. Le dije a Ernesto que aumentara la cantidad gradualmente. Para el miércoles, estará en un estado de confusión casi permanente. Mi estómago se contrajo con una mezcla de terror y rabia. No solo habían estado envenenándome, sino que estaban escalando las dosis para asegurar que estuviera completamente indefenso durante la evaluación médica. ¿Y después qué?, preguntó Ernesto. Después, dijo Miller con una sonrisa que me dio náuseas, será internado en Sunset Manor. Es una facility privada donde trabajo ocasionalmente. Los pacientes allí están bien cuidados, y raramente reciben visitas no autorizadas. ¿Cuánto tiempo?, comenzó a preguntar Ernesto, pero se detuvo. ¿Cuánto tiempo vivirá?,
completó Miller la pregunta que mi hijo no se atrevió a terminar. Con su edad y condición, y considerando que estará bajo medicación fuerte para controlar su agresividad, yo diría que tal vez un año, quizás menos. Isabella aplaudió suavemente, como si acabara de escuchar buenas noticias. Es perfecto. Para entonces ya habremos vendido las propiedades y liquidado los activos más problemáticos. Solo recuerden, advirtió Miller, una vez que esto comience, no hay vuelta atrás. Si alguien sospecha algo o si él de alguna manera recupera sus facultades, todos estaríamos en serios problemas. No se preocupe, dijo Ernesto con una frialdad que me rompió el corazón. Una vez que esté internado, no habrá nadie que pueda ayudarlo. No tiene otros familiares cercanos, y sus pocos amigos pensarán que simplemente está enfermo. Tenía razón. En mis años de obsesión por el trabajo, había descuidado mantener relaciones cercanas. La ironía era amarga. Mi dedicación a construir un futuro para mi hijo había creado el aislamiento perfecto para que él pudiera destruirme. Además, continuó Ernesto, he estado preparando el terreno durante meses. He contado a algunas personas sobre sus olvidos y episodios de confusión. Cuando se anuncie su internamiento, nadie se sorprenderá. Me quedé sentado en esa terraza, fingiendo leer un periódico, mientras escuchaba a mi hijo planear mi muerte con la misma casualidad con la que podría estar planeando unas vacaciones. No era solo traición, era un asesinato premeditado disfrazado de cuidado médico. Cuando terminaron su reunión y se separaron, me quedé en mi auto por más de 20 minutos, temblando. No era solo miedo lo que sentía, sino algo mucho más profundo. Era la comprensión total de que el hijo que había amado tanto nunca había existido realmente. El Ernesto que recordaba, el niño que corría hacia mí cuando llegaba a casa del trabajo, había sido una ilusión. Esa noche, en la soledad de mi casa, tomé las decisiones más difíciles de mi vida. No podía confiar en el sistema legal tradicional porque Miller tenía credenciales médicas legítimas y los documentos que habían preparado se verían completamente oficiales. Necesitaba algo más que evidencia, necesitaba una trampa perfecta. Comencé a formular un plan que requeriría toda la astucia que había desarrollado en décadas de negocios. Si Ernesto quería jugar el juego de la deception, le mostraría cómo lo jugaba un maestro. El domingo por la mañana, llamé a Ernesto. Hijo, he estado pensando en esos documentos de anoche. ¿Podrías venir esta tarde? Me gustaría firmarlos y quitármelos de encima. Pude escuchar la satisfacción en su voz cuando respondió, por supuesto, papá, estaré allí a las 3. Cuando colgué el teléfono, comencé los preparativos para el enfrentamiento más importante de mi vida. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de mi vida. Cada momento despierto lo dediqué a preparar mi contraataque, sabiendo que tendría una sola oportunidad de hacerlo bien. Si fallaba, estaría internado en Sunset Manor para el viernes, y muerto antes del próximo año. El lunes por la mañana, mientras fingía tomar los medicamentos que Ernesto me había dejado el domingo, comencé a implementar la primera fase de mi plan. Había contactado discretamente a Marcus Webb, un investigador privado que había usado años atrás para verificar antecedentes de empleados clave. Marcus tenía un historial impecable y, más importante, conexiones en lugares que podrían ser útiles. Víctor, hace años que no sabía de ti, dijo Marcus cuando nos encontramos en un café discreto en el otro lado de la ciudad. ¿Qué necesitas? Le expliqué la situación en términos generales, sin mencionar que se trataba de mi propio hijo. Marcus escuchó con la expresión seria de alguien que había visto todo tipo de traiciones humanas. Necesito evidencia sólida de conspiración y fraude médico, le dije. Y la necesito antes del miércoles. Marcus asintió lentamente. Es un plazo muy ajustado, pero puedo hacer algunas cosas. ¿Tienes alguna forma de conseguir evidencia directa? Estoy trabajando en eso, respondí. La segunda parte de mi plan requería tecnología que no dominaba completamente. Contraté discretamente a un especialista en seguridad electrónica para que instalara equipos de grabación de audio y video en mi casa. No en todas partes, solo en mi estudio y sala de estar, donde sabía que tendría lugar la confrontación final. ¿Estás seguro de que esto es legal?, me preguntó el técnico mientras instalaba cámaras del tamaño de botones en lugares estratégicos. Es mi propia casa, respondí. Y necesito protegerme. El martes fue el día más angustiante. Sabía que Ernesto vendría esa tarde para intentar que firmara los documentos finales, y que la evaluación médica fraudulenta estaba programada para el miércoles por la mañana. Tenía menos de 24 horas para reunir toda la evidencia que necesitaba. Pasé la mañana revisando cada detalle de mi plan. Había transferido discretamente $2 millones a cuentas que Ernesto no conocía, lo suficiente para vivir cómodamente sin importar lo que pasara.
También había preparado un paquete de evidencia que se enviaría automáticamente a las autoridades si algo me sucedía. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Isabella. Señor Mendoza, soy Isabella, la novia de Ernesto. Él me pidió que lo llamara para confirmar que puede acompañarlo esta tarde cuando vaya a visitarlo. Mi pulso se aceleró. ¿Isabella? No sabía que venías. Ernesto pensó que sería bueno que estuviera ahí, ya que pronto seremos familia oficial, dijo con una dulzura que ahora reconocía como completamente falsa. Espero que no le moleste. Por supuesto que no, mentí. Los espero a ambos. Cuando colgué, supe que esto no era casual. Isabella vendría para asegurarse de que Ernesto siguiera adelante con el plan, y probablemente para ser testigo de mi firma en los documentos. Perfecto. Cuanta más gente estuviera presente, más evidencia tendría de la conspiración. A las 4:15 de la tarde, sonó mi timbre. Abrí la puerta para encontrar a Ernesto e Isabella, ambos vestidos formalmente como si estuvieran asistiendo a una reunión de negocios importante. En cierto modo, supongo que lo era. Papá, te ves mejor, dijo Ernesto, estudiando mi rostro cuidadosamente. Probablemente estaba buscando signos de confusión o desorientación causados por los medicamentos que creía que había estado tomando. Me siento muy bien, respondí con honestidad. Entraré al estudio. Allí podemos revisar todo tranquilos. Una vez en el estudio, con las cámaras ocultas grabando cada palabra y movimiento, Ernesto sacó la misma carpeta de documentos que había intentado hacerme firmar el viernes. Como te dije, papá, son solo actualizaciones rutinarias. Seguros, protocolos de empresa, ese tipo de cosas. Isabella se sentó en el sofá, observando silenciosamente pero con una intensidad que me puso nervioso. Sus ojos seguían cada movimiento que hacía, como si estuviera evaluando mi estado mental. Tomé los documentos y comencé a revisarlos, esta vez sin fingir. Los leí cada palabra, cada cláusula, cada línea pequeña. La habitación se llenó de una tensión palpable mientras pasaban los minutos. Ernesto, dije finalmente, sin levantar la vista de los papeles, estos documentos no son para seguros de empresa. Se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir, papá? Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Quiero decir que esto es una transferencia de tutela. Estás intentando que firme documentos que te darían control legal total sobre mi vida y mis bienes. Isabella se tensó en el sofá, pero Ernesto mantuvo su compostura. Papá, creo que estás confundido. Déjame explicarte lo que realmente dicen. No estoy confundido, lo interrumpí, mi voz volviéndose más firme. Sé exactamente lo que dicen estos documentos. La pregunta es, ¿por qué intentas engañarme para que los firme? Hubo un momento de silencio tenso, luego Isabella habló por primera vez desde que habían llegado. Víctor, Ernesto está preocupado por ti. Hemos notado que has estado olvidadizo últimamente. Estos documentos solo aseguran que alguien en quien confías pueda ayudarte si alguna vez lo necesitas. ¿Olvidadizo? Repetí. ¿Cómo cuándo? Ernesto intercambió una mirada rápida con Isabella. Bueno, como la semana pasada cuando me preguntaste 3 veces la misma cosa en una conversación. O cuando encontré tu billetera en el refrigerador. Mentiras. Todo mentiras cuidadosamente construidas para respaldar su narrativa. Mi billetera nunca había estado en el refrigerador, y nunca había repetido preguntas. Pero me di cuenta de que había estado construyendo esta historia durante meses, probablemente contándosela a otras personas para establecer un patrón. Es interesante, dije, manteniendo mi voz calmada, porque no recuerdo ninguna de esas cosas. Esa es exactamente la preocupación, dijo Isabella, inclinándose hacia adelante con falsa compasión. Las personas con problemas de memoria temprana a menudo no recuerdan sus episodios de confusión. Era brillante, tenía que admitirlo. Habían construido la trampa perfecta. Cualquier negación de mi parte solo reforzaría su afirmación de que tenía problemas de memoria. Entiendo, dije lentamente. Y supongo que han hablado con un médico sobre esto. Los ojos de Ernesto se iluminaron, pensando que finalmente estaba cediendo. De hecho, sí. He programado una evaluación con un especialista para mañana por la mañana. Solo para estar seguros. ¿El doctor Miller? Pregunté casualmente. La reacción fue inmediata. Isabella parpadeó rápidamente y Ernesto se quedó completamente inmóvil por un segundo antes de recuperar la compostura. ¿Cómo conoces ese nombre? Preguntó Ernesto lentamente. Había llegado el momento de la verdad. Me recosté en mi silla y los estudié a ambos cuidadosamente.
Porque he estado investigando al Dr. Miller durante los últimos días. Es interesante descubrir que ha sido investigado 2 veces por diagnósticos médicos cuestionables que beneficiaron financieramente a los familiares de los pacientes. El color se desvaneció del rostro de Isabella. Ernesto comenzó a sudar visiblemente. También es interesante, continué, descubrir que has estado aumentando gradualmente la dosis de medicamentos que me has estado dando, medicamentos que pueden causar confusión y pérdida de memoria temporal. Papá, no sé de qué estás hablando, dijo Ernesto, pero su voz sonaba forzada. Y más interesante aún, dije, abriendo un cajón de mi escritorio y sacando una pequeña grabadora digital, es escuchar conversaciones sobre cómo planeas internarme en Sunset Manor, liquidar mis activos, y esperar aproximadamente 1 año a que muera. Isabella se puso de pie tan rápido que casi se tropieza. Esto es ridículo. Vámonos, Ernesto. Pero Ernesto se quedó sentado, mirando la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. Has estado espiándonos. He estado protegiendo mi vida, respondí. Algo que aparentemente necesitaba hacer. La máscara de Ernesto finalmente se desplomó por completo. La expresión de falsa preocupación fue reemplazada por algo frío y calculador. ¿Cuánto sabes?, preguntó, su voz ahora completamente diferente. Lo sé todo, mentí, aunque sabía lo suficiente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Isabella había comenzado a caminar hacia la puerta. Ernesto, necesitamos irnos. Ahora. Pero Ernesto no se movió. Se quedó allí, mirándome con una mezcla de odio y algo que podría haber sido respeto. Siempre fuiste más inteligente de lo que creíamos, dijo finalmente. Claramente, respondí. La pregunta es, ¿hay algo del hijo que crié que queda en ti, o has estado fingiendo ser humano todo este tiempo? Su respuesta me heló hasta los huesos. Ese hijo murió hace mucho tiempo, papá. El día que te importó más tu empresa que él. Las palabras de Ernesto colgaron en el aire como una sentencia de muerte. Ese hijo murió hace mucho tiempo, papá. El día que te importó más tu empresa que él. Me quedé allí, sentado en mi silla, sintiendo como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. No era solo la frialdad de sus palabras, sino la convicción detrás de ellas. En sus ojos, pude ver años de resentimiento acumulado, festen como una herida infectada que nunca había sanado. ¿Es eso lo que realmente crees?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo creo, respondió con una sonrisa amarga. Lo sé. Cada recital al que no fuiste, cada juego de béisbol que te perdiste, cada cumpleaños donde llegaste tarde porque tenías una reunión importante. Todo eso me enseñó exactamente dónde estaban tus prioridades. Isabella había dejado de caminar hacia la puerta y ahora observaba nuestro intercambio con fascinación morbosa, como si estuviera viendo un accidente de auto en cámara lenta. Trabajé tanto porque quería construirte un futuro, dije, sintiendo las lágrimas formándose en mis ojos. Quería que tuvieras todo lo que yo nunca tuve. Ernesto se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Y qué hay de lo que sí necesitaba? ¿Qué hay de tener un padre que estuviera presente? ¿Qué hay de sentirme valorado por algo más que las calificaciones que podía mostrarte? Cada palabra era una puñalada, porque en el fondo de mi corazón, sabía que tenía razón. Había sacrificado nuestra relación en el altar de mi ambición, creyendo que el dinero y la seguridad podrían compensar mi ausencia emocional. Pero esto, dije, señalando los documentos fraudulentos, esto no es justicia, Ernesto. Esto es asesinato. ¿Asesinato?, se burló. Te estoy dando exactamente lo que me diste a mí durante mi infancia. Abandono. La diferencia es que tú al menos tendrás 3 comidas al día y un techo sobre tu cabeza. Isabella finalmente habló, su voz cargada de impaciencia. Esto es muy emotivo y todo, pero necesitamos enfocarnos en la realidad actual. Víctor, tienes 2 opciones. Firmas esos documentos voluntariamente, o las cosas se vuelven mucho más complicadas para todos. Me volví hacia ella, estudiando su rostro. ¿Y cuáles serían esas complicaciones? Bueno, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, podría sufrir un accidente desafortunado. Una caída en las escaleras, quizás. A tu edad, ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. O podrías tener un episodio médico súbito. El estrés puede hacer cosas terribles a los hombres de tu edad. Era una amenaza de muerte, delivered con la casualidad de alguien discutiendo el clima. Me di cuenta de que esta mujer era mucho más peligrosa que Ernesto. Él al menos tenía motivos emocionales, por distorsionados que fueran. Ella simplemente era un predador que había encontrado la víctima perfecta.
Entiendo, dije lentamente. Así que esto no es realmente sobre justicia o resentimiento. Es simplemente sobre dinero. Todo es sobre dinero, respondió Isabella. El dinero es libertad, es poder, es la capacidad de vivir la vida que mereces. Tu hijo merece más de lo que tu tacañería le ha dado. ¿Tacañería? Me reí amargamente. Le he dado a Ernesto todo lo que ha pedido. Su educación universitaria costó $200,000. Le compré su primer auto, le pagué su apartamento durante años, le he dado dinero cada vez que lo ha necesitado. Pero nunca le diste lo único que realmente importaba, dijo Isabella, y por un momento, su máscara se deslizó y pude ver algo parecido a la sinceridad. Nunca le diste tu respeto. Nunca le diste la sensación de que era lo suficientemente bueno. Sus palabras resonaron con una verdad dolorosa. Recordé las veces que había criticado las elecciones de carrera de Ernesto, las veces que había comparado sus logros con los de otros hijos de mis amigos, las veces que había expresado disapproval por sus novias anteriores o sus decisiones de vida. Pero eso no justifica esto, dije finalmente. Ernesto se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo con una intensidad que me asustó. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierto como niño, preguntándome qué había hecho mal? ¿Sabes cuántas veces traté de impresionarte, solo para recibir un comentario sobre cómo podría haberlo hecho mejor? Estaba tratando de motivarte, protesté. Estabas tratando de crear una versión de ti mismo, me corrigió. Pero yo nunca fui lo suficientemente bueno para hacer esa versión, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor, porque la terrible verdad era que había parte de razón en lo que decía. Había proyectado mis propias inseguridades y ambiciones sobre él, esperando que cumpliera sueños que yo había tenido para mí mismo. Mira, dijo Isabella, claramente impaciente con nuestro intercambio emocional, esto puede terminar de dos maneras. La manera fácil, donde firmas esos documentos y tienes una vida cómoda en Sunset Manor, o la manera difícil, donde tienes un accidente y Ernesto hereda todo de todos modos. La elección es tuya. Me quedé allí, mirando a esta mujer que había manipulado expertamente el dolor de mi hijo para sus propios fines, y tomé una decisión que cambiaría todo. Tienes razón, dije lentamente. Esto puede terminar de dos maneras. Pero creo que no entiendes cuáles son esas maneras realmente. Me puse de pie y caminé hacia mi escritorio, donde tenía otro cajón que no había abierto aún. De él saqué una carpeta gruesa. ¿Qué es eso?, preguntó Ernesto, su voz mostrando las primeras señales de uncertainty que había oído toda la noche. Esto, dije, abriendo la carpeta, es evidencia de todos los crímenes que han cometido hasta ahora. Falsificación de documentos médicos, conspiración para cometer fraude, administración de drogas sin consentimiento, amenazas de muerte, y conspiracy para cometer asesinato. Isabella palideció visiblemente. Eso es ridículo. No tienes evidencia de nada. No la tengo, sonreí, aunque no sentía ningún humor. Tengo grabaciones de sus conversaciones en mi auto cuando pensaron que yo era un conductor de Uber. Tengo grabaciones de su reunión con el Dr. Miller. Tengo evidencia física de los medicamentos alterados que me estabas dando, Ernesto. Y tengo las grabaciones de esta conversación de esta noche. Ernesto se puso de pie tan rápido que su silla se volcó. Eso es imposible. ¿Es imposible? ¿O simplemente subestimaste a tu viejo papá? Isabella comenzó a caminar hacia mí, su expresión volviéndose threatening. Dame esa carpeta. No lo creo, dije, retrocediendo hacia la pared donde sabía que había instalado un botón de pánico que se conectaba directamente con una compañía de seguridad privada. Verás, mientras ustedes estaban planeando mi maíz, yo estaba planeando mi supervivencia. Papá, dijo Ernesto, y por primera vez esa noche, su voz sonaba como la del niño que recordaba. No hagas esto. Todavía podemos arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Repetí. ¿Cómo exactamente propones que arreglemos el hecho de que acabas de amenazar con asesinarme? Yo no te amenacé, dijo rápidamente. Esa fue Isabella. Isabella se volvió hacia él con una expresión de incredulidad y furia. ¿En serio me vas a echar a mí la culpa? Esto fue idea tuya desde el principio. Y así comenzó la inevitable desintegration de su partnership. Bajo presión, los criminales siempre se vuelven unos contra otros. Esa no era idea mía, protestó Ernesto. Tú fuiste quien sugirió el Dr. Miller. Tú fuiste quien habló de accidentes. Porque tú eras demasiado cobarde para hacer lo que necesitaba hacerse, gritó Isabella. Mientras discutían, presioné discretamente el botón de pánico. En 5 minutos, tendría security aquí.
Solo necesitaba mantener la Situation stable hasta entonces. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije, interrumpiendo su discusión. Que si simplemente hubieras venido a mí, Ernesto, si me hubieras dicho cómo te sentías, podríamos haber trabajado en nuestra relación. Pero en lugar de eso, elegiste el odio. Era demasiado tarde para eso, murmuró, pero pude ver doubt creeping into sus ojos. Nunca es demasiado tarde para la honestidad, respondí. Pero aparentemente, es demasiado tarde para nosotros. Escuché el sonido de vehículos aproximándose afuera. La security había llegado más rápido de lo esperado. Isabella también escuchó el sonido y corrió hacia la ventana. ¿Qué hiciste? Me protegí, dije simplemente. Algo que aparentemente debería haber hecho hace mucho tiempo. Los siguientes minutos se sintieron como horas. Isabella corrió hacia la puerta, pero se detuvo cuando escuchó las voces de los guardias de seguridad en mi entrada principal. Ernesto se quedó inmóvil en el medio de la habitación, como si finalmente se diera cuenta de la gravedad de la situación en la que se había metido. Señor Mendoza, escuché la voz familiar de Robert, el líder del equipo de seguridad que había contratado. ¿Está todo bien? Estoy en el estudio, Robert, respondí con voz calmada. Tengo 2 visitantes que necesitan escolta hasta la salida. Isabella se volteó hacia mí, su composure completamente desplomado. No puedes hacer esto. Somos familia. No, respondí firmemente. La familia no planea asesinarse mutuamente. Cuando Robert y sus 2 compañeros entraron al estudio, la dinámica de la habitación cambió instantáneamente. Isabella, que momentos antes había estado amenazándome con la muerte, ahora parecía una mujer pequeña y vulnerable. Ernesto simplemente se veía devastado. Señor, dijo Robert, necesita que contactemos a las autoridades. Fue en ese momento que tomé una decisión que me había estado debatiendo durante toda la semana. Miré a Ernesto, realmente lo miré, y vi no al monster que había estado planeando mi muerte, sino al niño herido que había creado con mi negligencia emocional. No, dije finalmente. Solo necesito que escorta a estos 2 fuera de mi propiedad y se aseguren de que no regresen. Isabella parecía aliviada, pero Ernesto me miraba con confusión. Papá. Sin embargo, continué, quiero que quede claro que si alguna vez, de cualquier manera, intentan contactarme, acercarse a mí, o interferir en mi vida otra vez, toda la evidencia que he recopilado será entregada inmediatamente a las autoridades. Robert asintió profesionalmente. Entendido, señor. Mientras los guardias escoltaban a Isabella hacia la puerta, Ernesto se detuvo y me miró una última vez. ¿Por qué no me entregas a la policía? La pregunta me partió el corazón, porque pude escuchar al niño pequeño en ella, el mismo niño que solía preguntarme por qué tenía que trabajar tan tarde. Porque a pesar de todo, dije con voz quebrada, sigue siendo mi hijo. Y porque me di cuenta de que parte de esto es mi culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, vi un flash del Ernesto que recordaba de su infancia. Papá, yo. No. Lo interrumpí. No hay nada más que decir. Has hecho tu elección, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Pero no serán las consecuencias que Isabella tenía planeadas para mí. Robert tocó suavemente el hombro de Ernesto. Señor, necesitamos irnos. Mientras se alejaba, Ernesto se volteó una vez más. ¿Me odias? La pregunta me tomó por sorpresa. No, respondí honestamente. Te amo. Y ese es el problema. Siempre te amé, pero nunca supe cómo demostrártelo de la manera que necesitabas. Después de que se fueran, me quedé solo en mi estudio, rodeado del silencio y del peso de lo que había pasado. Las grabadoras seguían funcionando, documentando este final extraño y amargo de nuestra relación. Era demasiado tarde para eso, murmuró, pero pude ver doubt creeping into sus ojos. Nunca es demasiado tarde para la honestidad, respondí. Pero aparentemente, es demasiado tarde para nosotros. Escuché el sonido de vehículos aproximándose afuera. La security había llegado más rápido de lo esperado. Isabella también escuchó el sonido y corrió hacia la ventana. ¿Qué hiciste? Me protegí, dije simplemente. Algo que aparentemente debería haber hecho hace mucho tiempo. Los siguientes minutos se sintieron como horas. Isabella corrió hacia la puerta, pero se detuvo cuando escuchó las voces de los guardias de seguridad en mi entrada principal. Ernesto se quedó inmóvil en el medio de la habitación, como si finalmente se diera cuenta de la gravedad de la situación en la que se había metido. Señor Mendoza, escuché la voz familiar de Robert, el líder del equipo de seguridad que había contratado.
Está todo bien. Estoy en el estudio, Robert, respondí con voz calmada. Tengo dos visitantes que necesitan escolta hasta la salida. Isabella se volteó hacia mí, su composure completamente desplomado. No puedes hacer esto. Somos familia. No, respondí firmemente. La familia no planea asesinarse mutuamente. Cuando Robert y sus dos compañeros entraron al estudio, la dinámica de la habitación cambió instantáneamente. Isabella, que momentos antes había estado amenazándome con la muerte, ahora parecía una mujer pequeña y vulnerable. Ernesto simplemente se veía devastado. Señor, dijo Robert, necesita que contactemos a las autoridades. Fue en ese momento que tomé una decisión que me había estado debatiendo durante toda la semana. Miré a Ernesto, realmente lo miré, y vi no al monster que había estado planeando mi muerte, sino al niño herido que había creado con mi negligencia emocional. No, dije finalmente. Solo necesito que escorta a estos dos fuera de mi propiedad y se aseguren de que no regresen. Isabella parecía aliviada, pero Ernesto me miraba con confusión. Papá. Sin embargo, continué, quiero que quede claro que si alguna vez, de cualquier manera, intentan contactarme, acercarse a mí, o interferir en mi vida otra vez, toda la evidencia que he recopilado será entregada inmediatamente a las autoridades. Robert asintió profesionalmente. Entendido, señor. Mientras los guardias escoltaban a Isabella hacia la puerta, Ernesto se detuvo y me miró una última vez. ¿Por qué no me entregas a la policía? La pregunta me partió el corazón, porque pude escuchar al niño pequeño en ella, el mismo niño que solía preguntarme por qué tenía que trabajar tan tarde. Porque a pesar de todo, dije con voz quebrada, sigue siendo mi hijo. Y porque me di cuenta de que parte de esto es mi culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, vi un flash del Ernesto que recordaba de su infancia. Papá, yo. No. Lo interrumpí. No hay nada más que decir. Has hecho tu elección, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Pero no serán las consecuencias que Isabella tenía planeadas para mí. Robert tocó suavemente el hombro de Ernesto. Señor, necesitamos irnos. Mientras se alejaba, Ernesto se volteó una vez más. ¿Me odias? La pregunta me tomó por sorpresa. No, respondí honestamente. Te amo. Y ese es el problema. Siempre te amé, pero nunca supe cómo demostrártelo de la manera que necesitabas. Después de que se fueran, me quedé solo en mi estudio, rodeado del silencio y del peso de lo que había pasado. Las grabadoras seguían funcionando, documentando este final extraño y amargo de nuestra relación. Durante las siguientes horas, no pude dormir. Me senté en mi silla, bebiendo whisky y repasando décadas de memories. Recordé el día que Ernesto nació, lo pequeño y perfecto que se veía en mis brazos. Recordé sus primeros pasos, su primera palabra, que había sido papá. Recordé el orgullo que sentí cuando se graduó de la universidad, aunque también recordé cómo había criticado su elección de Major. Había sido un padre terrible en muchas maneras. Eso no justificaba lo que había intentado hacerme, pero explicaba cómo habíamos llegado a este punto. Al día siguiente, cambié todas las cerraduras de mi casa y actualicé mi sistema de seguridad. También visité mi abogado y actualicé mi testamento. Ernesto ya no recibiría nada directamente de mi estate. En su lugar, establecí un trust que donaría la mayoría de mi fortuna a organizaciones benéficas dedicadas a ayudar a familias en crisis, con la esperanza de que otras familias no terminarán como la nuestra. También incluí una carta para Ernesto, para ser entregada solo después de mi muerte natural. En ella, le expliqué mis motivations durante su infancia, me disculpé por mis fallas como padre, y le dije que a pesar de todo, lo amaba y esperaba que algún día pudiera encontrar paz. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las expectativas de nadie más. No tenía que mantener relaciones familiares que habían sido tóxicas durante años. Era libre, pero la libertad tenía un sabor amargo. Un mes después, recibí una llamada de Marcus, el investigador privado. Víctor, pensé que querría saber. Isabella fue arrestada la semana pasada. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya tenía una sospecha. Aparentemente, tenía antecedentes que no conocías. Ha estado haciendo esto durante años. Tu caso no era el primero. La policía la había estado investigando en connection con la muerte sospechosa de otro hombre mayor. Me quedé en silencio, procesando esta información. Ernesto había estado involucrado con una serial predator without saberlo. En cierto modo, eso hacía todo aún más trágico. ¿Qué hay de Ernesto? Pregunté finalmente.
No hay charges contra él. Parece que Isabella era la mente maestra detrás de todo. Él solo era una víctima manipulada, supongo. Después de colgar, me quedé sentado en mi estudio por horas. Una parte de mí se sentía vindicada sabiendo que Isabella era la true criminal, pero otra parte se sentía hollow. Mi hijo había sido manipulado, sí, pero también había estado dispuesto a ser manipulado porque ya llevaba tanto resentimiento hacia mí. 6 meses después, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano en la familiar escritura de Ernesto. Papá. Comenzaba. Sé que probablemente no quieres escuchar de mí, y entiendo si decides no leer esto. Pero necesito que sepas que Isabella está en prisión, y que el doctor Miller también fue arrestado. Las investigaciones revelaron que había falsificado diagnósticos para múltiples familias durante años. También necesito que sepas que he estado en terapia, tratando de entender cómo llegué a ese lugar tan dark. Mi terapeuta dice que mi anger hacia ti se había vuelto tan consuming que perdí la perspectiva sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. No estoy pidiendo forgiveness. Sé que eso sería demasiado. Solo quiero que sepas que me doy cuenta de que lo que intenté hacer fue inexcusable, sin importar cuáles fueran mis motivations. También quiero que sepas que finalmente entiendo algo. Trabajaste tanto porque querías darme un buen futuro. Puede que no hayas estado presente emocionalmente, pero sacrificaste tu own happiness por la mía. Me tomó nearly perder todo para darme cuenta de eso. Espero que encuentres peace, papá. Te lo mereces. Ernesto. Lloré cuando terminé de leer la carta. No lágrimas de joy, sino de grief por una relación que nunca podría ser reparada, por un hijo que había perdido no para la muerte, sino para choices irreversibles. Pero también sentí algo que no había esperado. Closure. Por primera vez en meses, sabía que Ernesto entendía lo que había pasado. No podíamos ser padre e hijo otra vez, pero al menos él ya no me odiaba. Esa noche, por primera vez desde toda esta ordeal había comenzado, dormí peacefully. Al día siguiente, comencé a hacer planes para viajar, algo que nunca había tenido tiempo de hacer cuando estaba building mi empire. Había perdido un hijo, pero había ganado mi vida. Y a los 58 años, eso tendría que ser suficiente. 3 años después, mientras estaba sentado en una café en Roma, leyendo un periódico local y disfrutando del sol de la tarde, vi una figura familiar caminando por la street. Era Ernesto, pero se veía diferente. Tiner, más Southfield, menos de la arrogancia que había Kerry durante tantos años. Nuestros ojos se encontraron por accident, y ambos nos quedamos frozen por un moment. Entonces él asintió ligeramente, un acknowledgement simple de recognición y respect. Yo asintió back. No hablamos. No nos acercamos el uno al otro. Pero en ese brief exchange, entendí que ambos habíamos found algún tipo de peace. Él siguió caminando, y yo seguí bebiendo mi coffee. Sometimes, I realized, love means letting go completely. And sometimes, that's the greatest gift you can give someone, the freedom to live their life without the weight of your expectations or their resentment. Era una lección que había aprendido Too Late para salvarnos a Bot, pero no Too Late para encontrar my own peace. Y al final, eso era todo lo que cualquiera de nosotros podía pedir.